dice mi padre, el sentido común es el menos común de los sentidos. La denominada chaqueta mental se puede llegar a un momento en que tienes que ser fiel a ti mismo y es lo único que hay. Los padres, como humanos mortales clase cubeta. Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos, ligeras, ligeros. Este es un tema que he traído mucho en la mente porque creo que es sinónimo de conflicto, sinónimo de explica, sinónimo de qué padre, pero ¿por qué? Y es el tema de los tatuajes. Escríbanme en mis redes sociales, ¿están de acuerdo o no? Sí, cómo, por qué y por qué tan caro. @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook Ligera de Equipaje. También me pueden escribir directamente en el Patreon, este sistema de apoyo, de mecenazgo, a proyectos como Ligera de Equipaje. Lo único que tienen que hacer es ir a www.patreon.com, buscar Ligera de Equipaje, y hay diferentes paquetes que con una aportación mensual pueden ayudar a la publicidad de esto, a que podamos seguir, a que tengamos casita, porque eso es importante. Todos los capítulos que ustedes escuchan libremente y más de una ocasión, espero, tienen que estar guardaditos en una cosa, se llama host. Esto es un lugar donde tenemos que pagar los creadores para que estén guardados ahí. El día que dejemos de pagar, todos estos capítulos se pierden, se van a otro lado, es decir, el bote de la basura. Entonces es importante que si quieren que esto siga, que si quieren que sigan los capítulos ahí por mucho, mucho tiempo, nos ayuden con este tipo de cosas. Estamos en cuenta regresiva para el fin de esta temporada y es importante entender que es otro ciclo. Estamos ya a unos cuantos capítulos de esto y es importante también, como dirían en un viaje que hicimos hace tiempo en Yucatán, ¿hay cariño o no hay cariño? Es importante que participen, es importante que dejen comentarios, es importante que interactúen en redes sociales. Es la única forma que tenemos nosotros como creadores, como en este caso podcasteros, a llegar a más gente, a hacer algo al respecto y hacer la diferencia. Entrando ahora sí en tema, porque si no nunca me van a callar. Para mí, personalmente, esto es mi opinión, mi humilde opinión como Ligera de Equipaje y como Carolina, un tatuaje es un marcador en el libro de tu vida. Es doblar esta paginita, es seleccionar cierto momento, cierta experiencia, cierto algo para tenerlo tan dentro como pueda ser posible, que es un tatuaje. Este es un tema bastante reñido, bastante polarizado, bastante actual. Y es que si nos damos cuenta y volteamos, estamos por ejemplo en un café, de las personas que estén, pues sí, que estén a nuestro lado, que estén ahí cerca, van a encontrar mínimo una persona con un tatuaje visible por algo que ellos quisieron decir, significar o poner este marcador, como yo le digo, en el libro de la vida. ¿Qué diferencia hay entre un tatuaje de un corazón, una calavera, un barco, un copo de nieve, o tatuarte las cejas y los ojos, ahorita que está tan de moda ese tatuaje? Si bien ambos tienen fines estéticos, vayan al capítulo anterior para entender un poco más la estética, son decorativos. Es pa' bonito dependiendo de quién lo vea. ¿Qué diferencia hay entre tatuajes decorativos y tatuajes de maquillaje? ¿Hay alguna diferencia? Hay una lógica en uno satanizarlos y decir que está muy mal y que es de pandilleros, y el otro decir que qué bonito se te ve la ceja y así vas a pasar 5 minutos menos enfrente de tu espejo en la mañana, por ejemplo, cuando te vas a trabajar. ¿Qué diferencia hay entre un objeto decorativo o una referencia a la gente que, es una solución también, se está quedando calva y se tatúa como si trajera raíz de pelo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay que algo sea para bonito, para marcar, para decoración, o para recuperar algo perdido por algún accidente, por alguna enfermedad? Hay gente que, por ejemplo, tiene cicatrices en la cara y con un tatuaje se pueden tatuar las cejas, se pueden tatuar un cacho de pelo.
Hay gente que pierde un pezón o pierde, no sé, alguna parte característica del cuerpo humano y con tatuajes se puede recuperar y se puede hacer algo al respecto. Hombre, mujer, palmero, quimera, todos tenemos. Hay gente que a través de alguna malformación de nacimiento, algún problema físico, algunas quemaduras, alguna cosa que haya pasado, no es maquillaje a través del tatuaje, pero el proceso del tatuaje puede ayudar a recuperar a esa persona y a darle un sentido diferente a la vida. Hay mujeres tan valientes que después de haber curado, no quiero decir sobrevivido porque eso vamos a entrar a eso después en otros capítulos. Hay mujeres que después de curarse de un cáncer de seno, de una extirpación, de una mama, se tatúan flores, mariposas, cosas que las hacen sentir femeninas y que las hacen sentir mejor. ¿Qué diferencia hay en esto? No eres tú, no soy yo, somos todos. Vamos a un poco de historia con sello ligera de equipaje, para conocer de dónde vienen los tatuajes y por qué tenemos cierta percepción. No es justificable, pero es entendible. No hay datos claros y seguros así de nació tal día, tal hora, pero con el deshielo y el calentamiento global vamos a seguir aprendiendo los tatuajes. ¿Por qué? En el año de 3255 a.C., se encontró un hombre, se le llama momia de Otzi, es O diéresis T-Z-I, Otzi, que es un cuerpo que encontraron en los Alpes, unos alpinistas, en 1991. Este cuerpo momificado por el frío tiene 61 tatuajes que se le han encontrado hasta ahorita y solo son líneas en su mayoría. Hay 3 líneas paralelas, hay 3 horizontales, hay 2 que se cruzan y es una cruz, hay 2 líneas como en un lado, 2 líneas de otro. Puras líneas, puras cosas muy simples, vamos a decirlo así, si lo vemos desde la estética de los dibujantes, pero es el primer persona, el primer hombre que se conoce. Una sacerdotisa egipcia, le llaman Amunet, no sé por qué se llame así, pero así le llaman, tenía tatuadas también diferentes líneas y puntos en diferentes partes de su cuerpo. Se cree con esto que durante el periodo egipcio los tatuajes se realizaban con fines curativos y como para marcar algo. Y no se presume nada más que las mujeres la tenían, sino que la evidencia es que no se han encontrado ningún cuerpo, ningún indicio de hombres de esa época con ningún marca o con ningún tatuaje como tal. De Egipto para el mundo, como los ángeles azules. De Egipto se va a través de la comercialización, a través de esta nomadez, que no creo que se pueda conjugar así, pero bueno, se va a Japón. Y en Japón entienden esta técnica y obviamente, hola Japón, la llevan a cosas de arte impresionantes. Las personas que lo adaptan son los ori o nori, depende cómo lo encontremos o cómo lo busquemos. Ellos son artistas de tatuaje del cuerpo entero. El tatuaje como una pieza de arte en un cuerpo humano. Ese es el canva, ese es el lugar donde se podía hacer. Ya hay uso de color, ya hay ciertas técnicas un poco más avanzadas que solo las rayas o los puntos. ¿Qué pasa con Japón? Se empieza a tatuar gente, fíjense cómo vamos regionalizando este tipo de cosas. Se empiezan a tatuar ciertas personas que tenían también acceso a esto y se asocia con la mafia, con los yakuza. Los yakuza son los mafiosos japoneses y son muy peligrosos y son gente muy salvaje, vamos a decir, muy cruda. Y entonces, como ellos tenían tatuaje, empiezan a asociar que la gente tatuada, fíjense cómo es un círculo bien vicioso, que la gente tatuada son narcotraficantes o son mafiosos. Entonces, reconocemos a través de los tatuajes esa personalidad. Hoy por hoy en Japón hay lugares que tienen letreros súper grandes que dicen que las personas con tatuajes visibles no pueden entrar. Y los japoneses, siempre siendo muy conscientes y muy educados, vamos a decirlo así, dice: disculpe las molestias, pero si usted tiene tatuajes en lugares visibles, no puede entrar a este lugar.
estas asociaciones que hacemos el humano cubeta y nuestra mente, porque todos somos jugosillos, querrámoslo o no, algunos que sí quieren, otros que no, nos da esta realidad que tiene un trasfondo, pero no tiene una lógica. Fíjense qué grave esto. Ejemplo, la gente que estamos en Centro y Suramérica. Los maras salvatruchas, esta gang, esta pues sí, mafia, este grupo criminal, dicen que se tatúan una lágrima cayendo de su ojo por cada muertito que ellos tengan, por cada persona que hayan matado. Pudieron haberla matado intencionalmente, por accidente, lo que sea, pero es la forma en que tienen de marcar. Estos tatuajes como marca de identificación, como criminalización o como lo que sea, es bien regional y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Cómo entendemos las cosas desde nuestra perspectiva, que es cortita, chiquita y el túnel de realidad bastante cerrado. En Polinesia, tatuarse todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cara, formaba motivos geométricos, es lo que ellos intentaban como esta decoración, y se iban realizando a lo largo de la vida hasta completarlo. Que ellos se tatuaran era obviamente sinónimo de estatus, porque te ajustaba y porque tenías el tiempo y porque tenías un aguante al dolor impresionante, y estaba bien, era una cosa aceptable y hasta preferible. También en Polinesia, en algunas regiones, en algunas islitas, sobre todo en las Islas Marquesas, las mujeres se tatuaban sus manos y el pubis, relacionados con lo erótico, lo sexual y pa' bonito. En hombres representaban sus tatuajes que no eran en estas regiones, valentía y fortaleza. A lo mejor porque su técnica de tatuaje, imagínense, agarraban varitas, últimamente se hace con metal, bambú, ponían piquitos, o sea, hacían piquitos, hacían formas lacerantes, ponen tinta y lo hacen como puntillismo, un puntito atrás de otro, hasta que se satura esa epidermis, supongo que sea, de tinta y así funciona el tatuaje. Por eso no se cicatriza y no se sale, va un poquito más para abajo. Entonces supongo que tatuarte todo el cuerpo, las horas y el dinero que te costaba eso, era sinónimo de valentía y fortaleza. Vámonos a otro lado para comprender cómo sí somos bien cortos de mente. Los maoríes en Nueva Zelanda, ya lo mencionábamos en el capítulo pasado, usan los tatuajes todavía para representar estatus social, con fines místicos, o sea, va muy de acuerdo a su religión, y creen que canalizan energías cósmicas, que son como estos laberintitos donde esta energía entra y se va colocando donde tú quieres. Y en el 2022, un año de que estés escuchando este podcast, un año atrás de esto, 2022, solo el 2022, una mujer llamada Orini Kiapara, neozelandesa de nacimiento, tiene sus raíces en la comunidad maorí, se convirtió en la primera mujer presentadora de noticias en salir a cuadro con tatuajes de este tipo en la cara. Nunca se había permitido, de hecho también hubo un revuelo el año pasado muy muy grande, porque llegó a su cámara, como el Senado, como el Senado de la República aquí en México, a su Cámara de Representantes una mujer también de esta región y de estos orígenes, tatuada de la cara. Hasta el 2022, Orini Kiapara se atrevió a hacerse un tatuaje facial porque ya se dedicaba a esto y pudo salir a cuadro. Su tatuaje es, imagínense las líneas donde tiene la boquita un muñeco ventrílocuo. Imagínense esas líneas del labio inferior hacia abajo. Ese es su tatuaje. Está espectacular su tatuaje si es que te gustan los tatuajes. Pero es hasta el 2022 que podemos romper con este tipo de cosas. ¿Qué juzgosillos y falta de conocimientillos somos para llegar a esto? ¿De dónde viene la palabra tatuaje? Tatau, del polinesio marca. De ahí viene. En 1771, los mineros ingleses que estaban por todos lados y conquistando todas las islitas y viendo qué provecho podían sacar, estaban de expedición en la Polinesia. Ellos guiados y acompañados por James Cook. Él fue también el que descubre, entre comillas, Australia, se me fue el nombre, sí tenía en la mente, que está al ladito de Nueva Zelanda, y dato inútil, valor 2 kilómetros, Australia
empieza a poblarse como una colonia de personas, fíjense, volvemos al mismo de los estereotipos, de personas que hicieron alguna cosa mal o eran algunos convictos, y era una isla que era una prisión. Así empieza Australia, digo, con otras cosas y con mucho más historia, pero así empieza. Entonces estos marineros ingleses que les digo que andaban paseando por allá, estaban ahí de expedición y llegan a estas islas y empiezan a ver los tatuajes y empiezan a llevarse tatuajes en su piel. Estos los llevan a Europa cuando lo importante era tener una referencia o un recuerdo de su aventura. Entonces, obviamente, tatau es la palabra tatau, se traduce al inglés como tattoo, que es la referencia que tenemos al tatuaje. De ahí viene el nombre como hoy lo conocemos. Los marineros lo adoptaron, empezaron a hacerlo, obviamente se traen las técnicas y medio cómo hacerlo, y lo usan como método distintivo y para grabar símbolos en su piel. De ahí que cuando se quedaban sin trabajo y los marineros de repente su vida útil era muy corta porque eran jornadas muy largas y muy complicadas, se volvían alcohólicos, se volvían delincuentes, se volvían personas que no sabían hacer otra cosa, no tenían un oficio en tierra firme. Y de ahí nuestra idea de que la gente tatuada son delincuentes. Fíjense, los criminales que navegaban, había mucha gente que para no estar en tierra firme y que no quedarse, por ejemplo, en Australia, y que los condenaran ahí o quedarse encerrados, se volvían marineros, porque era una forma de esclavitud casi permitida, y lo hacían. De ahí nuestra idea corta, grave, elitista, de que la gente tatuada son delincuentes. Fíjense cómo nada más somos nosotros. Es la historia que no podemos despegar todo esto. Ni siquiera sabemos de dónde empieza, pero ya lo aplicamos como tal. Un tatuaje que me pareció importante mencionar y creo que también históricamente es importante. Los marineros se tatuaban en un pie un gallo y en el otro un cerdo. ¿Por qué hacían esto? Era como buen augurio, como buena suerte, era hasta una tradición. Porque cuando iban estos barcos tan lejos, los únicos animales que iban en jaulas de corcho o en cajas de corcho eran los gallos y los cerdos. Entonces, cuando ese barco se hundía, los únicos animales que sobrevivían, porque estaban en corcho, eran los gallos y los cerdos. De ahí que se tatuaran esto. Cosa importante, fíjense cómo volvemos a estas necesidad de marcarnos, de hacernos creer, de traer una cruz para sentirnos bendecidos, de tatuarnos un chancho y un gallo en el pie para estar bien con nosotros y para que creamos que van a hacer algo por nosotros. Esto es también algo bien importante del tatuaje, esa trascendencia, ese por qué nos tatuamos, pero no se apuren, a eso vamos a llegar. A Estados Unidos, en la Guerra Civil se populariza el tatuaje importantemente, estamos hablando de 1870 por ahí, y el primer estudio de tatuaje fue en Nueva York con un hombre llamado Martin Hildebrand. Tenía varios métodos, hacía de diferentes, como les mencionaba ahorita, diferentes formas, pero la tinta, como la conocemos ahorita, como entra a la piel con estas máquinas, se inventa hasta 1891. Dentro de la historia del tatuaje y de cómo se puede usar para un bien, para un mal, para lo que sea, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, a la Alemania nazi, donde usaron el tatuaje para distinguir a los prisioneros judíos. Lo que hacían era, además de quitarles todo lo que pertenecían, ponerles un número en el brazo, así los despersonalizaban, los marcaban como si fueran animales y era parte de la forma en que querían hacer las cosas y cómo llegar a otras sensaciones humanas y cómo querían hacer las personas sentir menos. Pero más importante, en la comunidad judía todavía en la actualidad no se admiten los tatuajes. Si tú estás tatuado, no te pueden enterrar en un cementerio judío con tu familia y con tu descendencia y contra tus, bueno, con más bien no contra, tus familias. Lo que hicieron con el tatuaje los nazis
era un sinónimo de humillación, de lo último que te puedo quitar es en lo que crees. Y al tatuarte, hago que ya no pertenezcas y no puedas creer porque estás siguiendo otra línea o porque estás desprestigiando, vamos, tus creencias. Fíjense cómo se puede usar para lo que sea. Decimos que es para decorar ahorita. También se podía usar para estas canalizaciones energéticas. También para humillar a alguien y para despojarlo de lo último de lo que se puede despojar un ser humano, que es la fe. ¿Por qué consideramos los tatuajes malos, de carceleros, de malas personas, de delincuentes, de tal? Por la historia. Porque no nos desprendemos de esto y no comprendemos que hay algo más allá. Pasa también con la religión. En la Edad Media se consideraba como mutilación corporal autoinfligida o permitida por uno mismo, y esto se asociaba a las clases bajas. Luego, la gente tatuada era llevada a través de estas caravanas como gente de circo, y se ponía a la gente tatuada y a la gente con malformaciones como espectáculo. Siempre nos ha llamado la atención, siempre nos ha atraído, pero hay cierto tabú y cierto morbo que nos trae eso. Estoy recordando una imagen ahorita que dije tabú. ¡Qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! Dirán los huevo cartoons. Había un programa que me gustaba mucho, que me gusta mucho todavía, que se llamaba Tabú. Era de History Channel. Y había uno que se llamaba Tabú Latinoamérica. Era de todas estas cosas que no se hablaban como tal. La imagen, y estoy cerrando mis ojitos, la imagen era una persona tatuada, la cara de una persona tatuada, si mal no recuerdo, con estas modificaciones de los lóbulos de la oreja, que se ponen aretes cada vez más grandes para que se vaya modificando. Creo que uno en la nariz también. Algo así. Pero era una persona tatuada. Fíjense cómo para nosotros todavía en los 2020 y tantos, tabú es sinónimo de tatuaje. Y tatuaje es sinónimo de tabú. ¿Qué pasa con esto? En los 60s, los hippies lo ponen un poco más de moda como pertenencia, como una decoración, y hoy es una simbología. Hoy en los 20s, veintitantos, son elementos diferenciadores, son herramientas estéticas, son decoraciones. Es porque queremos, podemos y literal nos queda un lugar de tatuajes a la vuelta de nuestra casa. ¿Cuánto hemos avanzado desde los 1870s, 80s, 90s para que hoy sea algo tan común, tan preciado, tan caro y tan deseable? Pero ¿por qué nos tatuamos los seres humanos? Hubo un estudio que hizo una doctora en psicología llamada Lucelle Naudé, con acento en la E, de la Universidad del Estado Libre de Sudáfrica, y hablaba personas, pues la gente que entrevistó, ¡ay, hay una palabra para eso! Yo lo sé. Su nicho, no sé, ahorita me acuerdo, era entre 18 y 29 años, y el 38% de las personas que entrevistó tenían al menos un tatuaje. Fíjense qué datos importantes, y esto es un estudio de hace un par de años. El 47% de la gente sí estaba dispuesta a tatuarse y el 50% no. El 78.3% de las personas entrevistadas no tenían tatuajes. El 92% de esas personas, sus papás no tenían tatuajes. El 74%, sus amigos estaban tatuados o tenían algún tatuaje. Y el 46,9% estaban considerando tatuarse. Fíjense cómo estamos en el 50% que no y el 47% que sí. Es casi la mitad. Qué importante y qué necesario entender esto ahorita para reconsiderar esta cultura del tatuaje diferentemente hablando. Del 47% de las personas que sí estaban tatuadas o sí se tatuarían, 25 se tatuaron por un significado personal, para marcar una experiencia, por una lucha significativa, por algo que marcó su existencia. El 12%, el tatuaje era como una extensión o como una expresión de quienes eran. Era como una forma de decir algo a través de eso.
De el 50% de las personas que no estaban tatuadas o que no querían tatuarse, el 11% no se tatúan principalmente por su religión, porque sus creencias no lo ven bien o no lo permiten, vamos a decirlo así. El 10% por la aprobación familiar de sus amigos o por negatividad en el trabajo, por no parecer atractivos a las personas mayores. ¿Por qué el humano solo buscamos aceptación y es lo único que nos importa? Estamos bien graves en eso. El 10% de estas personas dice que por razones médicas. La mayoría por miedo a las agujas y por miedo al dolor. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos resumir en unos pocos minutos el por qué tenemos esta necesidad, los seres humanos, de tener este marcaje en nuestra piel? Porque la piel es lo único que no nos pueden quitar al fin y al cabo. Son 3, 4, 5 puntitos que casi todos cabrían en esto. Por homenaje, por recordar a alguien, a algo, alguna mascota, una forma de tener ese recuerdo siempre contigo, junto a ti. Meterlo, clavarlo en tu piel. Otra cosa por lo que la gente se tatúa. Por recuerdo, por aprecio o recuerdo a un momento en la vida, por querer detener el tiempo o a través de esta práctica del tatuaje, permanecer en un lugar, en un momento, en una experiencia, en ese lugar donde fuimos tan felices o tan desdichados y que hay algo ahí que ese recuerdo que no queremos olvidar. Mucha gente se tatúa por la experiencia, por la adrenalina, por pertenecer, por ver qué se siente, por ser cool y decir, es que todos tenemos tatuajes y todos lo hacemos, por saber qué hay más allá o qué pasa con ese tatuaje, por estos tatuajes que están tan de moda ahorita de todas mis amigas y yo tenemos el mismo. Toda mi familia, cada quien con su estilo, con lo que le guste. Es simplemente por hacerlo, por vivir la experiencia. ¿Por qué se tatúa la gente? Por admiración a algo, a alguien, algún gusto específico, algún objeto, ser fan de algo. Hay gente que tiene un cheto tatuado, hay gente que tiene a su artista favorito, hay gente que tiene algo que le guste mucho, pues porque le gusta mucho y por qué. Y dicen que eso pasa mucho cuando te tatúas. Todo el mundo te pregunta, qué bonito, ¿qué te tatuaste? Una rosa. ¿Y por qué? Pues porque se me hacen bonitas y me gustan. Quizá no necesita significar algo o nada, y dice la gente que se tatúa que una vez que te haces el primer tatuaje, no puedes parar. Y ya tienes el segundo y el tercero y el cuarto y te urge ponerlo en la piel. Saludo a 2 de mis grandes amigos doctores, que ellos sí tienen este vicio y sí están en esta pues vertiente de que ya se tatuaron, ya tienen los siguientes 3 tatuajes y están buscando el cuarto. Y eso es porque sí, por gusto, por admiración hasta del mismo artista que tatúa. Luego hay gente que colecciona como museo diferentes artistas del tatuaje y diferentes cosas. Otra cosa, por nostalgia, por melancolía, porque te hace sentir bien y te hace recordar o te hace extrañar a alguien más, y a lo mejor por eso también lo hacemos, porque los humanos somos o solemos ser muy así. Otra cosa, por motivación, y aquí entran mucho las frases que la gente se tatúa. A ser mejor, a superarse, a hacer, a obligarse a hacer algo, a ya no hacer algo, a no olvidar, a recordar algo que quieres o no quieres hacer por motivación. Y motivación hay tantas como seres humanos y como arenas en el mar. El último punto, por moda, porque está cool, por tendencia, por gusto, porque me gustan los colores, porque vi a alguien que tiene un tatuaje de ta y me parece súper sensual y me gustaría verme así de sensual. La gente también se tatúa porque sí, porque se les dio la gana. En 20 años hemos tenido un boom de los tatuajes impresionantes. Y les repito, ¿qué diferencia hay entre alguien que se tatúa la ceja y el que se delinea con un tatuador la ceja y alguien que se tatúa por decoración? Absolutamente nada. La máquina es la misma.
las tintas son las mismas y a lo mejor el tatuador es exactamente el mismo. Escríbeme en mis redes sociales, ¿por qué estás tatuado? ¿Qué te tatuaste? ¿Qué significa para ti? Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.